Muy buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a Aprender el PC. El tema del día, vamos a trabajar sobre bases de datos, más específicamente vamos a trabajar un software relacionado con la suite de Microsoft Office, que es Microsoft Office Access. Queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea 613-0395. Tenemos también nuestra dirección internet www, ya la van a ver en pantalla, www.hsbnoticias.com. Allí ustedes nos podrán seguir por medio del link de señal en vivo. Este link pues lo que va a hacer es abrirles una ventana con un servicio de streaming en el cual nos pueden seguir directamente por internet, sin de pronto no tienen cobertura aérea, nos pueden seguir entonces por internet desde Bogotá o cualquier parte. Tenemos también el link, tenemos la página web del Politécnico Santa Fe de Bogotá, www.psb.edu.com. Politécnico Santa Fe de Bogotá, formando los mejores tecnólogos. Tenemos acá en la página del Politécnico Santa Fe de Bogotá, en el link canal HSB, señal en vivo. Ustedes nos podrán seguir desde allí también en una señal en streaming. Tenemos también nuestro espacio en Facebook, ¿sí? Nos pueden buscar en buscar personas, lugares y cosas, colocan programa Aprender el PC, allí salimos, cliquean y pues pueden contactarse por medio de nuestro chat de Facebook, pueden dejarnos en nuestro muro las preguntas que tengan ustedes acerca del tema del día, acerca de temas relacionados con sistemas, informática o tecnología. Bueno, retomando con el tema del día, venimos hablando sobre Microsoft Office Access. ¿Qué es Microsoft Office Access? Bueno, antes de hablar un poco sobre Access, tenemos que mirar qué son las bases de datos. Se conoce como una base de datos a todo el conjunto de información que le damos pues cierta organización, ciertos parámetros que cumplen en cada uno de los datos registrados allí. Access ofrece una ayuda al usuario en cuanto a la organización de estos datos, en cuanto a la parametrización de estos datos, en la cual pues el usuario puede elegir si el campo puede ser numérico, puede ser de texto, puede ser de un rango de fechas, en fin. Access lo que hace en sí es trabajar listados, ¿sí? Trabaja listados de datos y lo que hace es relacionarlos con otros listados. Estos listados se van a conocer como campos, ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de la historia, por decirlo así, de las bases de datos, se podría observar que hace mucho tiempo pues, se trabajaban los datos de una forma muy plana. Tenemos, por ejemplo, los archivos planos, que eran archivos de texto, que pues contenían una información organizada. Tenemos a una persona en la línea, tenemos a la señora Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Daniela, ¿nos escuchas? ¿Aló? Aló, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero John. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que quieres hacer al programa? Sí, es que quiero pedirle un favor. Claro, cuéntame. ¿Será que pueden volver a pasar el primer programa que presentaste? Es que yo me lo perdí. Claro que sí, pues nuestras repeticiones, por decirlo así, se pueden observar por el sitio web del Politécnico Santa Fe de Bogotá. Allí hay un historial de los programas. Puedes ver el primer programa que se trató sobre el hardware,
¿sí? Sobre cómo hacerle mantenimiento a los equipos, cuidado con el hardware y de pronto conocer qué es lo que lleva nuestra PC internamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, con gusto, y te invitamos a que sigas con nosotros en el programa y que participes también por nuestra línea en Facebook. Sí, claro que sí. Bueno, que estés muy bien, hasta luego. Bueno, que estés muy bien. Bueno, como lo veníamos hablando, un poco de historia de las bases de datos. Tenemos como de pronto inicio de bases de datos todos nuestros archivos planos, un archivo de texto, ¿sí? En un bloc de notas donde tenemos nuestros datos organizados. Se pudo considerar en esa época como una base de datos. Ya pues después de cierto tiempo aparecieron las hojas de cálculo en las cuales podríamos organizar la información en filas, en columnas, como lo podemos hacer en Excel. Estas bases de datos todavía seguían siendo muy planas porque no podíamos relacionar los datos como tal, no podíamos llamar de pronto una búsqueda de un dato, ¿sí? Entonces ya aquí fue donde aparecieron todo lo que es las fórmulas, las barras de fórmulas, fórmulas asistidas, en las cuales el usuario pues podía ingresar una fórmula que parametrizaba o daba una característica al sistema para llamar una información que estaba contenida en otra hoja o en otro archivo. Resulta que estas bases de datos manejadas así pues mantenían archivos en todo lado, ¿sí? No se tenía la información organizada y pues si el archivo se movía o recibía alguna modificación, perdía la conexión entre las dos aplicaciones. Entonces este fue un problema que se presentó con las bases de datos cuando apareció pues Access. Access es un manejador de bases de datos de tipo relacional. Como lo decíamos, pues él lo que hace es llamar una serie de campos, una serie de parámetros de tablas, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, y las relacionadas creando una línea de relación, por decirlo así, en la cual podía sustraer información de otra tabla que estaba contenida dentro del mismo archivo. Aquí podemos ver una base de datos básica, ¿sí? Esta, por ejemplo, está trabajada en Excel, ¿sí? Donde tenemos pues una serie de datos organizados pues en columnas. Tenemos nombres, emails, teléfonos, celulares. Pero cuando nosotros pues, queremos llamar de pronto cierta información como de esa persona que está en otra tabla, en otra, por decirlo así, en otra aplicación, pues podrían haber inconvenientes. Access entra con sus bases de datos relacionales, como lo pueden observar acá en pantalla. Tenemos que se crean lo que son todo lo que es... tenemos todo lo que son los campos, tenemos todo lo que son las relaciones. Acá en este caso tenemos dos tablas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una tabla de continentes y una tabla de países. Podemos ver una relación, ¿sí? Entre un identificador de continente, ¿sí? Donde me dice que en un país pueden existir n cantidad de continentes que están contenidos en esta tabla. Ya lo vamos a trabajar un poco más de fondo cuando ingresemos a la aplicación. Esto como tal lo conocemos como tabla. Los datos contenidos en cada tabla son nuestros campos. Entonces, vamos con la definición de campo. Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Los datos que podemos manejar en un campo pueden ser datos de tipo alfanuméricos, pueden ser campos de tipo numérico, fecha. ¿Cuál es la diferencia entre estos campos? Cuando tenemos un campo alfanumérico, estos campos alfanuméricos contienen cifras y letras combinadas, si no hace ningún tipo de diferenciación entre las dos. Tenemos un campo numérico. Si los campos numéricos, como lo dice, pues son solo de valores, ¿sí? Valor numérico. Tenemos campos booleanos. Estos campos booleanos se conocen como de verdadero o falso o de unos y ceros. Este tipo de campos se utiliza bastante cuando hacemos encuestas, cuando tenemos que hacer una diferenciación, por ejemplo, de sexo masculino, femenino, en fin.
tenemos el campo de fechas, ¿sí? En el cual pues el sistema recibe un dato numérico y lo convierte en una fecha calendario, día, mes, año. En este campo también podemos observar un complemento que es el complemento de horas, donde podemos manejar de pronto la hora en que se almacena un dato o la hora en que de pronto se registra una persona. Por decir, en el campo, digamos, cuando implementamos una base de datos en un sitio de trabajo donde tenemos que marcar, ¿sí? Y de pronto el que marca es el sistema como tal, el Access. El mismo sistema, cuando nosotros identificamos, el sistema toma la hora interna y la puede plasmar dentro de este tipo de campos. Tenemos un campo memo. Este campo memo es una variante del alfanumérico, en el cual pues, el alfanumérico pues, tiene un límite de caracteres aproximadamente de 40 a 60 caracteres, que no nos permite pronto manejar un texto bastante amplio. Entonces allí es donde entra esta variante que es el campo memo. El campo memo entonces se puede utilizar muchos más caracteres dentro de este campo, de pronto para especificar alguna observación, para especificar de pronto un texto, en fin. Tenemos los campos autoincrementables, que el sistema por lo general cuando nosotros creamos una tabla, creamos un espacio en la base de datos, él coloca un identificador, un ID autonumérico que me va incrementando. Si es un autoincrementador, cada vez que ingreso un dato me va dando un número consecutivo, ¿sí? Desde el 1 hasta infinito, en el cual pues lleva de pronto el control de los datos que se ingresan dentro de una tabla. Tenemos ahora las tablas, ¿sí? Entonces nos referimos a una tabla como una agrupación de datos, una agrupación de campos como tal, que de pronto se especifica de pronto dentro de una agrupación. Por ejemplo, una tabla podrían ser personas, y dentro de la tabla personas están los campos de apellidos, nombres, cédula, como lo tenemos acá en nuestro ejemplo en pantalla. ¿Sí? Tenemos, por decir, un código, que en este caso es un DNI, tenemos los apellidos, tenemos una función y tenemos un salario. Este como tal es el esquema de una tabla. Entonces, como podemos observar, tenemos campos de código, tenemos campos de alfanuméricos, tenemos campos numéricos, ¿sí? Dentro de nuestra tabla. Esta información, pues, como lo venía diciendo, lo que hace es organizarla y después relacionarla, como lo veíamos en diapositivas anteriores. ¿Cuál es el fin de tener toda esta información organizada? Muchas veces cuando nosotros tenemos que sacar de un software, tenemos que generar un informe. Por ejemplo, si nuestra base de datos es, digamos, de un registro de personas que estén cumpliendo horarios, que estén cumpliendo de pronto con actividades, tareas programadas, podemos jugar un poco con estos datos, traerlos a un área de informe, organizar los datos de tal forma que cuando nosotros generemos el informe, pues nos los permita ver de una forma ordenada. Bien, ahora, ¿cómo vamos a acceder a nuestra base de datos en Access? Lo que vamos a hacer primero es ir a nuestra barra de inicio. Aquí la observamos, damos clic en el botón Iniciar y allí en Iniciar vamos a buscar Microsoft Office, y dentro de la suite de Microsoft Office Access. Esta como tal va a ser nuestra aplicación, nuestro manejador de base de datos. Para empezar a trabajar Access, tenemos que identificar, aquí lo vamos a ver, en la parte superior, a ver, ya lo vamos a cuadrar aquí para que ustedes observen en pantalla. Aquí tenemos una nueva base de datos en blanco, damos allí clic para comenzar a trabajarla. Una vez damos clic, aquí en la parte derecha, van a observar que nos aparece base de datos en blanco
Y pues a comparación, digamos, o en diferencia de lo que hemos visto en Access, en programas como Word, Excel, PowerPoint, que nosotros guardamos a lo último que hacíamos el trabajo, las bases de datos, en este caso Access, tiene uno que generar primero el archivo, guardar primero el archivo y después ahí sí trabajar sobre este. Para el nombre de archivo vamos a colocarle base de datos 1. Nosotros podemos especificar dónde vamos a guardar esta base de datos. Acá con la carpetica que está al lado, damos clic allí, nos abre una ventana donde nos dice en qué sitio vamos a trabajar esta base de datos, dónde la vamos a almacenar. En este caso la vamos a almacenar en el escritorio. Le decimos aceptar y le damos crear. Una vez damos crear, el sistema nos crea nuestra primera tabla. Aquí lo pueden observar, nuestra primera tabla se llama tabla 1, ¿sí? Para empezar a trabajar estas tablas, lo más recomendable es trabajarlas sobre vista de diseño. Para trabajar vista de diseño vamos a dar clic secundario sobre tabla 1, damos clic en vista de diseño y como lo mencionaba antes, el sistema primero le pide a uno guardar, ¿sí? En este caso vamos a guardar la tabla, el nombre de la tabla, entonces le vamos a dar como nombre clientes. Listo. Tenemos nuestra tabla clientes, aquí la tenemos la pestañita y ya aquí lo que vamos a hacer es crear los campos. Entonces, como lo mencionábamos, cada campo tiene una referencia, un tipo de dato, sea el cual de pronto trabaja el campo. En este caso, el sistema nos coloca uno que es el ID autonumérico, que pues si lo vamos a utilizar lo podemos dejar o lo podemos cambiar. En este caso, como nuestro identificador, nuestro código, va a ser la cédula del cliente. Por lo general, en todas las bases de datos, cuando nos referimos a cliente, lo llamamos por cédula o por un código de cliente. Entonces vamos a crear acá, cédula. Y como tipo de dato, lo vamos a trabajar numérico, puesto que en las cédulas se trabajan de forma numérica. Vamos a crear un campo apellidos de tipo texto, puesto que pues no va a contener muchos caracteres, solo pues los caracteres de un apellido o dos apellidos, y un campo nombres, nombre, también de tipo texto. Bueno, allí lo que vamos a hacer es almacenar la información de nuestros clientes. Ahora, para guardar todos los cambios, vamos a darle clic secundario sobre clientes y le decimos guardar. Bien, podemos cerrar esta pestaña dándole clic secundario, cerrar y vamos a crear una nueva tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestra parte superior de la base de datos hay una pestaña, ¿sí? Dentro de nuestra barra de cintas, dice crear, ahí la tienen ustedes, y en crear vamos a buscar tabla. Damos clic en tabla, hacemos el mismo procedimiento que hicimos con cliente. Allí vamos a decirle vista de diseño y vamos a darle un nuevo nombre a esta tabla. En este caso vamos a trabajar una tabla llamada facturas. Factura. Ok. Listo, ya tenemos la tabla factura. ¿Qué es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a crear una factura para ciertos clientes que registren N cantidad de productos que tenemos, por decir, a la venta. Vamos a utilizar allí, en este caso, nuestro identificador, ¿sí? Que es nuestro ID autonumérico. Es importante reconocer acá dentro de nuestros campos, como pueden observar, no sé si podemos hacer un acercamiento acá donde tenemos el cursor, hay una llavecita, ¿sí? Esto se conoce como llave
primaria. Esta llave primaria cumple una función muy importante dentro de la base de datos, y es que el dato, acá lo pueden observar, la llavecita, este dato que está marcado como llave primaria es el que me va a relacionar con las demás tablas. Estos datos no son duplicados, ¿sí? Son únicos dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, en nuestra tabla anterior, nuestra llave principal, pues es un dato que no se repite, que en ese caso sería la cédula. Nadie aparece con dos cédulas iguales. En este caso, entonces, vamos a utilizar el identificador para relacionar cada uno de los ítems que vamos a registrar dentro de nuestra factura. Ahora vamos a crear otro campo que se llama código factura. Este código lo vamos a trabajar de forma numérica. Ahí lo tenemos. Vamos a crear otro campo que se llama cédula o cédula cliente. Este campo cédula cliente lo que va a hacer es llamarme, ¿sí?, desde el campo clientes, un cliente en específico que me lo va a relacionar con la factura. Entonces, como sabemos, cédula es un campo numérico. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar un ítem, que es el ítem que vamos a relacionar en nuestra factura. Este ítem va a ser de tipo texto, puesto que vamos a relacionar un ítem básico. Vamos a colocar aquí un valor unitario. Valor unitario de tipo numérico para representar el valor. Cantidad. Me hace falta aquí la N. Cantidad como también tipo numérico. Y un valor total también como numérico. Bien, ya tenemos nuestra tabla de factura. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. Bien, una vez tenemos las dos tablas, ¿sí?, tenemos una base de datos en la cual vamos a organizar facturas con un campo, una tabla de clientes y una tabla de facturas. Las dos tablas van a llevar una relación por cédula, donde la factura me va a traer el cliente que está relacionado en nuestro sistema y me va a traer un código de la factura, y el objetivo de esto es generar un informe, nuestro informe sería la factura como tal. Bueno, nos vamos a una pausa institucional. Ya regresamos con el tema del día, bases de datos Microsoft Office Access. Juntos podemos lograr que los niños vuelvan a clase este año. Con solo 20,000 pesos puedes entregar un kit escolar a los niños afectados por la ola invernal. Haz tu donación en los almacenes de cadena participantes. Tú puedes acompañarlos para que sigan adelante con sus sueños. Colombia Humanitaria, Ministerio de Educación Nacional. Hola, doctor. Vengo para un chequeo. Claro, adelante. Sí, pero vengo a chequearlo a usted. ¿A mí? Antes de recibir atención, revise con cuidado a su médico o a la institución que lo atiende. El distintivo de habilitación es la garantía de que usted recibe una atención segura y de confianza. Exíjalo en todas las entidades que prestan servicios de salud. Y si no lo ve, denúncielo a las entidades responsables en su región. Somos una gran familia que trabaja para ti.
Mejoramos día a día para cumplir nuestra cita diaria. Gracias por estar con nosotros. Este programa es patrocinado por Politécnico Santa Fe de Bogotá, 30 años educando. Quiere que usted asuma el reto de las tecnologías y sea tecnólogo en gestión de empresas. Inscripciones abiertas al 745-0229 o al 745-0230. Lo esperamos en nuestra sede principal, calle 71, número 1310. Prepárese para el futuro. Politécnico Santa Fe de Bogotá. Sigue con Aprender el PC, solo por HSB Televisión. Bueno, regresamos de esta pausa institucional. Queremos recordarles a todos nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros a la línea 613-0395 o por nuestros espacios en internet en www, ya lo van a observar, www.hsbnoticias.com, en el link HSB Televisión en Vivo. ¿Sí? Allí podrán desplegar una ventana con nuestro servicio de streaming, en el cual nos pueden seguir en vivo por internet. Nuestro servicio en streaming también está presente en la página del Politécnico Santa Fe de Bogotá, psb.edu.co. Esta es la página del Politécnico Santa Fe de Bogotá. Allí ustedes nos pueden seguir en el link canal HSB señal en vivo. Aquí, como ustedes pueden observar, pues tenemos nuestra señal en streaming, donde nos pueden seguir desde cualquier lugar utilizando su conexión a internet. Tenemos también nuestro espacio en Facebook. Lo pueden buscar en el buscador de personas, lugares y cosas. Colocan programa Aprender el PC. Allí aparece el link donde nos aparece la imagen con el monitor y la carita feliz. Dan clic allí y pues nos pueden seguir, sea por el muro, sea por el chat. Pueden dejar las dudas, preguntas que quieran hacer al programa para darle respuesta en vivo, en línea acá, acerca del tema del día, acerca de pronto problemas que ustedes tienen con sus equipos, con todos los temas relacionados con tecnología, con la parte informática, en fin. Bueno, recuerden, nuestro tema del día es Microsoft Office Excel. Ya veníamos diciendo Excel no, sino Access. Microsoft Office Access es un manejador de bases de datos que pues agrupa todos sus datos en tablas, en campos, dándole una organización y dando la posibilidad de relacionar estos datos que están contenidos de pronto en tablas, que están contenidos en los campos internamente de las tablas, y generar informe con los resultados que me generen las consultas que vamos a realizar allí. Bueno, ya antes de la pausa habíamos creado dos tablas. Tenemos la tabla clientes y tenemos la tabla facturas. Para crear una relación, en este caso que ya tenemos las dos tablas creadas, nos vamos a ir a herramientas de base de datos. Aquí en la parte superior, herramientas base de datos, vamos a buscar relaciones. Allí vamos a dar clic y nos va a traer una ventana que nos pregunta qué tablas vamos a mostrar. En este caso, pues vamos a traer solo las dos tablas que nos aparecen allí, que son las que hemos creado. Clientes, damos doble clic y ya la vemos aquí al fondo. Y facturas, vamos a darle doble clic y allí las tenemos. Cerramos esta ventana y como podemos observar, pues nos trae las dos tablas con sus campos. ¿Y cuáles campos de ellos? Son de llave primaria. Recuerden que la llave primaria es el campo que me va a servir